Hola a todos, bienvenidos a la clase de enfermedades de transmisión sexual. Esta es una clase que es muy relevante para el tema de urología. Lo vemos mucho, muy seguido en la consulta y tiene que ver con pacientes que son jóvenes con ustedes. Entonces, es una clase que es muy relevante en este caso para ustedes. ¿Ok? Quise hacer la presentación algo práctica, algo no tan aburrida, para que ustedes aprendan detalles que se les van a quedar. A veces vemos clases que están muy cargadas de datos o de información muy clavada y bueno, eso es lo importante. Yo creo que es más bien aprender a ustedes a que lo sepan identificar, ¿ok? Sobre todo identificar grupos de riesgo, ¿verdad? Según la edad, según la orientación sexual. Eh, También saber reconocer entre las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Hay veces que las lesiones, cuando te llega un paciente en la consulta, van a parecerse mucho, tienen muchas similitudes la lesión característica del paciente y es difícil identificar una de otra. Obviamente saber tratarlas, sobre todo porque muchas de estas patologías, si no son tratadas, tienen complicaciones que pueden tener repercusiones permanentes en la salud del paciente. Okay, también conocer las recomendaciones de prevención en este caso. Casi todas, muchas tienen que ver con el uso del preservativo, pero otro tipo de métodos de prevención también han sido identificadas. Igualmente, pues identificar las posibles complicaciones de enfermedades de transmisión sexual tratadas, ¿verdad? O sea, saber, en dado caso que alguien no haya tratado una enfermedad de transmisión sexual, saber cómo identificar ya la complicación y obviamente si te eh, pregunta a un paciente, pues claro que le vas a tener que contestar. ¿Ok? En Estados Unidos la epidemiología la tienen muy bien estudiada. ¿Ok? Hay 20 millones de casos nuevos en Estados Unidos por año. Y esto es un montón de consultas. ¿Ok? Casi todas, o el 50% entre 15 y 24 años de edad. Pues prácticamente todos ustedes están en ese grupo de edad, ¿verdad? Así que pongan atención. ¿Ok? Eh, Anteriormente tuvimos una disminución muy importante en los casos de sífilis, pero se ha vuelto a repuntar, sobre todo en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. El 75% de los casos de sífilis actualmente se encuentran en este grupo. Los factores de riesgo, bueno, obviamente esto es muy importante, conocer qué pacientes, ya cuando tú les haces una historia clínica, saber quiénes ya están en riesgo de padecer una de estas enfermedades, ¿ok? Porque muchas veces los pacientes no van a ir a tu consulta presentando un síntoma clásico de una enfermedad, pero sí hay pacientes por la pura historia clínica que ya van a estar en riesgo de padecer una de estas, ¿ok? Entonces, el factor más importante de padecer una enfermedad de transmisión sexual es el número de parejas. Y no, esta no es el número de parejas en el último mes ni en el último año, no, es en total, ¿sí? Muchos de los pacientes cuando les preguntas esta interrogante te van a decir, ah, sí, en el último año tantos, pero no, o sea, lo importante es saber el número de parejas en total. Obviamente también el no utilizar un preservativo, un método de barrera, te aumenta el riesgo de tener estas patologías. Igualmente, si un paciente te menciona que ha tenido relaciones sexuales con sexoservidoras o también en lugares en donde se presta relaciones sexuales de riesgo, pues aumenta muchísimo también el riesgo de esto. Aquí pongo las famosas despedidas de soltero. Esto es muy común entre los varones que van a despedidas de soltero y casualmente el primo del amigo siempre termina con alguna de estas enfermedades. Igualmente, algo que no tomamos mucho en cuenta, pero está establecido por la CDC, el hecho de estar bajo los efectos del alcohol o drogas al momento de tomar decisiones con respecto a las relaciones sexuales es un factor de riesgo, ya está bien establecido.